Tenía solo 7 años. Estaba sentada en el suelo de su salón de clases, sosteniendo un lápiz de color, intentando no salir de las líneas del dibujo. A su alrededor no había silencio de examen, sino un murmullo denso, una mezcla de respiraciones agitadas, llantos contenidos y el calor agobiante de más de 150 personas, todas juntas en un espacio donde normalmente solo cabían 30. Ella no entendía la magnitud de lo que pasaba, pero sabía que algo andaba muy mal. A pocos metros, en el centro del aula, sobre un carrito de madera, había una estructura de cables, latas, gasolina y dinamita. Un artefacto diseñado con la precisión de un ingeniero para demoler el edificio entero. Y entonces la pequeña Katie levanta la mirada. Allí parada en medio del caos, inmune al pánico generalizado, vio a una mujer. Llevaba una túnica resplandeciente, completamente blanca. A diferencia de los adultos aterrorizados que estaban en la habitación, esta figura emitía una calma absoluta. Katie contó después que la mujer se inclinó hacia ella, la miró a los ojos y le dijo suavemente que la amaba, que no tuviera miedo, que escuchara a su hermano y que todo estaría bien. Katie parpadeó, bajó la mirada un solo segundo. Cuando volvió a levantar la cabeza, la mujer se había evaporado en el aire. Instantes después, su hermano la tomó del brazo y le susurró que debían ir hacia la ventana. Segundos más tarde, el salón de clase se convirtió en un infierno de fuego y humo. Para entender la dimensión de lo que ocurrió aquel viernes 16 de mayo de 1986, hay que viajar a Cookeville, Wyoming, un pueblo de apenas 500 habitantes encajado en las montañas del suroeste del estado, una comunidad donde la gente ni siquiera ponía cerrojo a las puertas de sus casas, habitada predominantemente por familias de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un lugar donde la delincuencia violenta era algo que solo se veía en la televisión, pero el peligro no vino de afuera, vino del propio pasado del pueblo. El hombre que atravesó la puerta principal de la escuela a la 1:30 de la tarde se llamaba David Young. 6 años antes, en 1979, David había sido el marshal, como decir el jefe de policía de Cookeville. La comunidad lo recordaba como un hombre extraño, rígido, obsesionado con filosofías marginales, que finalmente fue despedido por su incapacidad para integrarse. Al irse de Cookeville, David Young se aisló en el desierto con su segunda esposa, Doris Young. Allí pasó años redactando un manifiesto supremacista y místico al que llamó Cero Infinito. Young había desarrollado la aterradora convicción de que podía convertirse en el gobernante de un nuevo mundo si moría rodeado de niños inocentes y obtenía una fortuna. Su plan, pulido durante meses, no era simplemente un robo, era un acto de aniquilación y chantaje a escala nacional. Ese viernes, David y Doris llegaron en una camioneta cargada con un arsenal, rifles, escopetas, miles de cartuchos y en el centro de todo un dispositivo explosivo casero dentro de una gran caja sobre un carrito. La bomba combinaba galones de gasolina, polvo de aluminio y tubos de dinamita conectada a un detonador de hombre muerto. Es una cuerda atada a la muñeca de David que, de liberarse o tirar bruscamente, cerraría el circuito eléctrico e iniciaría la explosión. David y Doris entraron fingiendo que llevarían a cabo una asamblea escolar especial. Engañaron a maestras y alumnos salón por salón. En pocos minutos lograron arrinconar a 136 niños, 18 adultos entre profesores y personal de la escuela y un visitante dentro del aula de primer grado, un espacio de apenas 9 por 9 metros. Cuando cerró la puerta, la trampa se selló. David Young extendió su manifiesto, apuntó sus armas a los maestros y lanzó su exigencia: $2 millones por cada niño. Un total de más de $300 millones, además de una llamada directa con el presidente de los Estados Unidos. Pasaron las horas, el aire dentro del salón se volvió casi irrespirable.
Porque la bomba no era solo una amenaza física. Los galones de gasolina emanaban vapores tóxicos dentro del aula cerrada. Muchos niños comenzaron a sufrir náuseas, dolores de cabeza y ataques de pánico, como era de entender. Para mantener la calma, las maestras, en un acto heroico de templanza, improvisaron actividades. Dijeron a los niños que se sentaran en círculos, les hicieron cantar canciones, repartieron libros de colorear y formaron una línea de cinta adhesiva en el suelo alrededor del carrito de la bomba, diciéndoles a los pequeños que nadie podía cruzar esa línea invisible. Pero mientras los negociadores de la policía de Wyoming y el FBI rodeaban el edificio sin saber cómo intervenir sin activar la bomba, dentro del aula comenzaba a ocurrir algo insólito. Varios niños, en rincones opuestos de la habitación y sin hablar entre ellos, empezaron a ver personas adicionales en la sala. No eran policías, no eran maestros. Eran figuras luminosas vestidas de blanco. Según los testimonios recopilados posteriormente por investigadores y por los historiadores Hart y Judy Whitson en su libro Trial by Terror, Victory by Faith, varios niños reportaron que estas presencias se colocaban entre ellos y la bomba. Una niña de 8 años contó que una figura flotaba cerca del techo y le decía: "No tengas miedo, abre la ventana cuando escuches el ruido". Otros afirmaron ver a personas muy similares a los familiares fallecidos, abuelos o tíos a quienes solo reconocían por fotos antiguas, sosteniéndolos de la mano y guiándolos hacia los extremos del aula, lejos del carrito. A las 3:45 de la tarde, la tensión llegó a su punto de quiebre. David Young, visiblemente agitado e irritado por el olor a gasolina y el llanto de los niños, decidió ir al baño contiguo. Antes de salir, cometió el error fatal. Desató la cuerda del detonador de su muñeca y se la ató a la muñeca de su esposa. Doris Young quedaba al mando de la bomba. Solo unos minutos después, Doris hizo un movimiento brusco e involuntario con el brazo. La bomba detonó. Un destello ensordecedor iluminó el salón, seguido de una onda expansiva de fuego negro y espeso. El fuego abrazó el techo y las paredes. El humo denso sofocó la habitación en segundos. Sin embargo, milagrosamente, la explosión no se dirigió horizontalmente hacia los niños arrinconados, sino hacia arriba y hacia el baño. En medio del fuego y la ceguera del humo, las ventanas se convirtieron en la única vía de escape. Profesores como Jenny Johnson levantaron a decenas de niños por encima del alféizar de las ventanas, arrojándolos a los brazos de los agentes de policía que esperaban afuera. David Young salió del baño, vio el fracaso de su plan y el infierno en el que se había convertido el salón. Disparó a su esposa para poner fin a su vida. Hirió en el brazo al profesor de educación física John Miller cuando intentaba evacuar a niños y finalmente se encerró en el baño para suicidarse. Cuando los equipos de socorro y los artificieros del departamento de policía ingresaron al aula quemada, esperaban encontrar una masacre. La potencia teórica de la bomba era suficiente para haber volado el ala entera de la escuela y matar a las 154 personas al instante. Sin embargo, el saldo final rozó lo imposible. Todas las 154 personas atrapadas salieron con vida. Hubo quemaduras de gravedad, inhalación de humo y heridas, pero ni un solo rehén perdió su vida. Días después, el investigador principal de explosivos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, Rich Haskell, junto a peritos forenses, desarmó los restos del artefacto para entender qué había fallado. Lo que descubrieron desafió la lógica técnica. Habían cables cortados. 3 de los 5 detonadores de dinamita habían sido cortados inexplicablemente dentro del circuito cerrado antes de la explosión, cuando ningún humano tocó la caja en las 3 horas del secuestro. Fuga de combustible. La gasolina de los contenedores se había filtrado lentamente durante las 3 horas.
diluyendo la mezcla de polvo de aluminio y convirtiendo lo que debía ser una explosión de gran impacto expansivo en un incendio lento de bajo rendimiento. Trayectoria de la onda. La fuerza de la explosión se canalizó milimétricamente hacia el techo y las ventanas abiertas, disipando la presión sin colapsar la estructura sobre los niños. Rich Haskell, un hombre de ciencia acostado a analizar atentados con bomba, declaró años más tarde ante las cámaras de televisión que mecánicamente esa bomba tendría que haber funcionado al 100%. Dijo, no puedo explicar desde el punto de vista de la física porque no se activaron todos los componentes. Como investigador de explosivos, tengo que decir que hubo una fuerza no terrenal que intervino allí. Esas fueron sus palabras textuales. Han pasado 4 décadas desde aquel 16 de mayo de 1986. Los niños de Cockburn crecieron, muchos de ellos aún viven en el mismo valle y hoy son padres y abuelos. A lo largo de los años, psicólogos y analistas han intentado explicar las visiones de los niños como un fenómeno de histeria colectiva o una respuesta de disociación psicológica inducida por el trauma extremo y la falta de oxígeno provocada por los gases de gasolina. Pero para las 154 personas que salieron vivas de esa aula envuelta en llamas, las explicaciones científicas se quedan cortas. Para ellos, las marcas en los techos, los cables cortados sin explicación humana y las voces suaves que los guiaron hacia las ventanas no fueron coincidencias ni alucinaciones. En los archivos de la historia criminal de los Estados Unidos, el evento quedó registrado como el secuestro de la escuela de Cockburn. Pero en la memoria colectiva de un pequeño pueblo de Wyoming, la historia tiene un nombre totalmente diferente: el milagro de Cockburn. Al final, cuando la ciencia llega al límite de lo que puede medir y la lógica no alcanza para explicar cómo 154 personas sobrevivieron a una bomba en una habitación cerrada, la interpretación que le des a esta historia real depende únicamente de aquello en lo que tú decidas creer.